Problemáticas y violaciones de derechos contra la primera infancia en India. La educación. En India hay 472 millones de niños con menos de 18 años de edad, lo que representa 39% de la población total del país. Un porcentaje 29% está constituido por niños entre 0 y 6 años de edad. Además, 73% de los niños en India viven en zonas rurales, con limitado acceso a necesidades básicas como alimentación, asistencia médica, educación y protección. El acceso a la educación en India sigue siendo muy problemática y una barrera clave en la protección de los derechos de los niños. India continúa teniendo el mayor número de analfabetas en el mundo, con un total de 287 millones de adultos, la mayor población en conjunto y 37% del total de la población mundial. A pesar de los esfuerzos del país de dedicar 10.5% del total del gasto público en educación, su naturaleza descentralizada significa que en los estados ricos se puede aportar más a la educación que en los estados más pobres. Por ejemplo, un estado rico como Kerala gastó 685 rupias por persona por año en educación, mientras que un estado más pobre como Bihar gastó solamente 100 rupias. Esta distribución desigual en la educación marginaliza a los niños, especialmente a aquellos que viven en la zona rural. En cuanto a la Constitución, el sistema educativo era al principio competencia de los estados, es decir, que los estados tenían completa autonomía para decidir sobre la política educativa y su aplicación. El papel del gobierno indio se limitaba a coordinar y decidir los estándares de la educación superior. Esto cambió con una enmienda constitucional de 1976, de modo que ahora la educación entra en la llamada lista concurrente, es decir, las políticas y programas de la educación obligatoria son propuestos a nivel nacional por el gobierno indio, pero los gobiernos de los estados tienen amplia libertad en cuanto a la aplicación de los programas. Las políticas se proclaman periódicamente a nivel nacional. El Consejo Consultivo Central de Educación, constituido en 1935, continúa desempeñando un papel de liderazgo en la evolución y monitorización de las políticas y programas educativos. El gobierno se comprometió a asignar a la educación el 6% del Producto Interno Bruto, la mitad del cual se destinaría a la educación primaria. El sistema educativo indio está dividido en 4 niveles. Primer ciclo de primaria de 6 a 10 años, segundo ciclo de primaria de 11 a 12 años, primer ciclo de secundaria de 13 a 15 años y el segundo ciclo de secundaria de 17 a 18 años. Y con respecto al sistema educativo, la primera infancia se divide en 2 fases, la baja de 13 a 4 años y la superior de 4 a 5 años. El sistema educativo está coordinado por el Consejo Central de Educación y se estableció principalmente para los hijos de empleados del gobierno o personas con recursos económicos. La educación preescolar en la India no es un derecho fundamental. Esto ha llevado a una carrera en el sector privado para llenar ese vacío. Dicho sector abastece a los más ricos de la sociedad. Sin embargo, con el apoyo de la Fundación Guru Krupa, Children International está ayudando a hacer más accesible la educación temprana en la India. Cientos de niños de edad preescolar son inscritos en este programa de desarrollo infantil temprano de The Children International, el cual enriquece la vida de los niños pequeños al ofrecerles oportunidades educacionales y de desarrollo personal. El currículo del programa se enfoca en conocimientos matemáticos tempranos, en el desarrollo lingüístico, la coordinación óculo-manual y el desarrollo socioemocional. India, con el paso del tiempo, ha hecho progresos en términos del aumento de la educación primaria. En India el énfasis siempre será puesto en el profesorado, es el peso de su historia. La educación es el trasiego del conocimiento, de la experiencia y del espíritu del gurú. Gurú es como se le conoce a los maestros. Por tradición, la educación en India se centra en la estrecha relación maestro-discípulo-conocimiento. Es importante el alumno, más importante el conocimiento y es decisivo el maestro. Lo demás puede ser circunstancial. El respeto y la compensación al profesor nunca se ha olvidado. Salud. El acceso a la salud en India es un indicador clave para la ejecución de los derechos de los niños. En India, las mujeres y los niños tienden a sufrir desventajas relacionadas con el acceso a servicios médicos, como las coberturas por maternidad y nacimiento. Solamente 1 de cada 3 mujeres indias
se beneficia con el seguimiento regular de su embarazo. Los niños en India enfrentan una alta prevalencia de retardo. Como respuesta, el gobierno comenzó una gran campaña de concientización para educar a la población sobre la importancia de una dieta variada y balanceada. Los niños también enfrentan desafíos, incluyendo una alta incidencia de infecciones con el VIH, falta de agua potable y atención médica inadecuada. Esto último como consecuencia de una desigualdad en la distribución de servicios integrales de salud para las mujeres y los niños en estados rurales. Derecho a la vida. ¿Ya sabes qué es? Creo que es niño. No, no puede ser. Tienes que abortarla. Eso implicaría muchos gastos a nuestro hogar. De lo contrario, si tú haces que nazca, yo la mataré. ¿Pero por qué? Porque no, es una carga para nosotros. La Constitución de India de 1950 establece que todos los niños tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Aún así, este no es el caso de las niñas, pues en este país es muy común el feminicidio infantil y este se practica con impunidad. Por lo tanto, miles de niñas son asesinadas. Se estima que alrededor de 117 millones de niñas dejan de existir gracias al machismo. Muchas de estas niñas mueren antes de nacer o pierden la vida porque no son deseadas o aceptadas por su familia. Dentro de los factores que encontramos es que muchas veces las familias consideran que son una carga económica para ellos. Por lo tanto, hacen un aborto selectivo del feto, en este caso el femenino, y en la mayoría de casos, cuando no pueden interrumpir el embarazo, al nacer matan las niñas ahogándolas, envenenándolas, sofocándolas o desatendiéndolas deliberadamente, lo que finalmente las lleva a la muerte. El trabajo infantil en la India está muy arraigado a la idea de una imposición social y familiar. La idea de recibir una educación solo es posible para aquellos que tienen poder y dinero. Los niños en situación de pobreza se ven obligados a olvidar la posibilidad de asistir a una escuela. Sus padres se encargan de ocuparlos en otras labores, ya sean en trabajos domésticos o trabajos pesados. La educación es un aspecto importante durante la crianza de un niño, ya que permiten a los niños desarrollar las habilidades que se necesitarán para progresar en el mundo moderno. Sin embargo, el trabajo a una edad temprana impide a los niños asistir a la escuela y obtener dichas habilidades. Existe una gran cantidad de estrés sobre estos niños para mantener a sus familias, ya que normalmente no cuentan o no tienen otra forma de ingresos dentro del hogar. Adicionalmente, los efectos psicológicos del trabajo infantil son a menudo tan críticos como los efectos físicos, los cuales pueden llevar a traumas duraderos.